Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les traigo un iceberg, centrado en diferentes malwares, escondidos dentro de juegos, y de programas o tácticas maliciosas, que tienen como objetivo a los videojugadores. Este video se encuentra creado a partir de los casos presentados en las 11 partes de Hay un virus dentro de estos videojuegos, así como también, otros 9 malwares más, que nunca he comentado. El iceberg está ordenado de tal manera, que primero, veremos los casos de malwares que tan solo pueden afectar juegos, hasta finalmente llegar a los que son capaces de destruir una PC. Aparte de la letalidad del malware, para su orden también tuve en cuenta a cuántas personas afectó, y si era posible detener su expansión, o revertir sus efectos. Si creen que algún caso debería estar en un nivel superior, o en uno inferior, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Bueno, ya sin nada más que decir, demos comienzo a este video. A principios de junio de 2022, los add-ons para Garry's Mod Workshop de Steam, Glue Library, Ambient Occlusion, View Extension y Axon Extension, serían actualizados por su creador, y, en caso de abrir el juego con uno de ellos instalado, tan pronto como cargara el mapa, se mostraría la infame fotografía de un hombre estirando su cavidad posterior, mientras se reproducirían gritos, a muy alto volumen. A su vez, en la consola, se mostraría un mensaje, donde se insultaba tanto a Steam, como a Gabe Newell, al Workshop, a los errores Lua, y a Garry. El add-on Glue Library, era uno muy usado, incluso por otros mods, es por eso, que en un principio, se creyó que a su creador lo habían hackeado. De todas formas, no tardó mucho en saberse la verdad. En un tuit del usuario Caf9, este comentó haber encontrado dentro de uno de los archivos del mod, un mensaje, que además de repetir lo que mostraba la consola, pedía que le den dinero, pues daba a entender, que estaba cansado de los reclamos que otros usuarios le hacían, respecto a que su mod, enviaba mensajes de errores Lua. A partir de esto, otro usuario publicaría en el workshop 2 add-ons, que prometían un modelo de Trollface, algo que en realidad, no era así. Uno de ellos, llenaría la pantalla de imágenes explícitas y audios de Bob Esponja insultando. El otro, menos ofensivo, mostraría memes de Neko Arc, mientras repetiría su famoso sonido. Claramente, ambos usuarios terminaron siendo baneados, y sus add-ons, resubidos al workshop, sin estos molestos sonidos e imágenes. FranRif es una prueba de concepto, que demostraba, lo que podía ser un virus desarrollado con el famoso motor para crear videojuegos, Game Maker. Dado que el motor, brinda algunas funciones que permiten que un juego creado maliciosamente, pueda manipular el registro del sistema operativo, acceder a carpetas o archivos y ejecutar cualquier programa o código de forma local. Justamente, esto es lo que hacía FranRif, utilizando Caza, una red P2P, similar a Ares, que se encargaba de propagar el virus a cualquiera que lo descargara. Para esto, el virus se hacía pasar por el crack de algún juego o programa, y al ser ejecutado, comprobaría la existencia de la carpeta de Windows, en el disco C. En caso de no encontrarla, se mostraría una ventana, donde se podía leer el mensaje, W66 France Virus. En caso de encontrarla, se copiaría un archivo en la carpeta Windows, que se encargaría de modificar el registro, lo que le permitiría volver a iniciarse, una vez la computadora es reiniciada. Luego, crearía una carpeta para compartir el archivo a través de Caza, y copiaría el archivo descargado, haciéndose pasar por el crack de algún juego o programa. Entre la lista de juegos por los que FranRif se hacía pasar se encuentran, Mafia, SimCity 4, Unreal 2003, Battlefield 1942, Age of Mythologies, entre otros. Cabe resaltar, que, como dije al comienzo, esto solo era una prueba, y, el virus en sí mismo, no ponía en riesgo la computadora infectada. En enero de 2005, varios sitios de noticias sobre videojuegos y portales dedicados a ciberseguridad, comenzaron a hacerse eco de las quejas que algunos de los jugadores de los Sims 2, estaban manifestando en diversos foros. Resulta, que junto a la salida del título, Electronic Arts, lanzó Sims 2 Exchange, una página web, que entre sus diferentes funciones, permitía a los jugadores subir sus casas, para luego ser descargadas por otros usuarios, e instaladas en su juego, con tan solo un par de clics. Al hacer esto, si el creador de dicha casa, contaba con alguna modificación instalada, al compartir su creación, se incluirían dichos archivos.
Y aunque esto no podría parecer un gran inconveniente, ya que significaba que además de la casa, obtendríamos nuevos objetos gratis, el gran problema era que gracias a una de estas descargas, podríamos instalar algún parche, capaz de afectar el código interno del juego, produciendo así, desde cambios mínimos, como modificar el nombre de algún objeto, a otros más serios, que causaban que fácilmente, nuestro Sims tuviera sus necesidades siempre al máximo, o que ante determinadas acciones, producieran respuestas diferentes a las habituales. Por si eso no fuera poco, en caso de que los usuarios afectados publicaran una de sus casas en el sitio, el proceso se repetiría. Ante tal hecho, los primeros en responder fueron los creadores de dichas modificaciones, quienes en su mayoría, no las habían compartido, con la intención de arruinar la experiencia a otros jugadores. Creando para solucionar el problema, una serie de programas, capaces de detectar el contenido interno de los archivos descargados. Posteriormente, Electronic Arts implementaría en el sitio una herramienta capaz de erradicar de los lotes las modificaciones peligrosas para los jugadores. De todos modos, esto no detendría por completo los problemas. Pues de esta misma manera, aunque en menor escala, se esparciría un error, producto de mods de interacciones mal hechos, conocido como Super Duper Hardware, que causaba que los Sims no hicieran más que darse abrazos eternamente. Con la salida de los Sims 3, se lanzaría el sitio web Sims 3 Exchange, y aunque para este juego, los casos de modificaciones perjudiciales fueron muy pocos, uno que se hizo muy popular, es el de una muñeca, que aparecía misteriosamente tras instalar una casa, que podía producir, que el juego se trabara o congelara. Por suerte, para los Sims 4, debido a la forma de compartir contenido, estos problemas son casi inexistentes. Lua Virus ha sido el nombre que se le ha dado a los scripts maliciosos, presentes en algunos modelos gratuitos, para el editor de juegos del popular título, Roblox. Este tipo de virus pueden activarse en el editor, Roblox Studio, echando a perder todo el avance que podíamos llevar en un proyecto, o por el contrario, arruinando la experiencia de juego, al entrar en un servidor infectado. En este último caso, los efectos pueden ser los siguientes: destruir objetos, spamear mensajes, causar lag en el servidor, generar bloques, modificar y eliminar scripts causando que el juego deje de funcionar, cambiar el nombre de los objetos, y dar permisos de administrador a ciertos usuarios, para que estos puedan modificar el mundo. Además de estar presentes dentro de algunos objetos gratuitos, los mismos pueden estar ocultos en plugins para Roblox Studio. En este caso, estos plugins se encargan de infectar los objetos ya colocados. Es importante resaltar que estos virus no afectan en nada a las cuentas de usuario de Roblox, ni tampoco a la PC. Con la popularidad de Battle.1, Battleground, no resulta raro que se buscaran formas de jugarlo gratis. Por lo que una supuesta versión gratuita del juego, que en realidad es un ransomware, un virus que restringe el acceso a ciertos archivos de la PC, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción, tiene sentido. Aunque este es bastante particular, ya que en realidad, a diferencia de la mayoría de los ransomware, que piden un rescate por dinero, en este caso, pide que juegues por una hora al juego original, para así poder recuperar tus preciados datos. Aunque dice que debes de jugar una hora para recuperarlos, tan solo es necesario jugar por 3 segundos para hacerlo. Incluso, el mismo ejecutable proporciona la clave para recuperar los archivos. Al fin y al cabo, este ransomware es simplemente una broma. Rust.exe no es un virus, sino un archivo que simula serlo. Con el fin de promocionar Virus The Game, un videojuego en el que debemos navegar a través de los directorios de nuestra PC, para protegerla de virus, la compañía desarrolladora del juego, Kidun Multimedia, llevó a cabo una campaña bastante interesante, para promocionar su juego. Los desarrolladores se encargaron de distribuir, a través de la web, un archivo llamado Rust.exe. Al ejecutarlo, el mismo simularía eliminar todas las carpetas del sistema operativo y procedería a simular apagarse, para luego aparecer un mensaje en toda la pantalla, diciendo, gracias a Dios que esto es solo un juego, y tras esto, aparecería información de Virus The Game. Aunque la computadora no sufriría ningún daño, la manera en la que se promocionó el juego, no fue para nada bien recibida, y, algo similar pasó con Virus The Game, que fue duramente criticado tras su salida. Counter-Strike 1.6 es sin duda uno de los juegos en primera persona online más popular, y que incluso al día de hoy, sigue siendo jugado por miles de usuarios alrededor del mundo.
Quienes hayan jugado online, sabrán que existen servidores donde, para acceder a ciertos privilegios especiales, como rangos, armas o incluso, tener el mismo poder que un moderador, es necesario pagar una suma de dinero. Ahora bien, siendo este un negocio y habiendo una gran cantidad de salas creadas, ¿cómo se logra que la gente elija estos servidores? Pues mientras que algunos deciden promocionar de manera independiente sus servidores, otros optan por servicios pagos que se encargan de hacer esto por ellos. Utilizando algunos de estos servicios, tácticas que involucran el uso de archivos maliciosos. El desarrollador ruso apodado Belonard, aprovechándose de una vulnerabilidad oculta dentro del juego, fue capaz de incorporar un troyano, que infecta la computadora de los jugadores que entran en uno de sus servidores. El troyano entonces, se encarga de ejecutar los códigos necesarios para modificar el directorio del juego y de esta manera, cambiar la lista de servidores con el fin de tan solo mostrar la de sus anunciantes. A su vez, se encarga de que cada computadora infectada funcione como proxy, para distribuir el troyano a otros equipos y, así, seguir infectando más jugadores. De acuerdo a un análisis realizado por el sitio DoctorWeb, en marzo de 2019, de los aproximadamente 5.000 servidores accesibles desde la versión de Steam, 1951 se encuentran infectados por el troyano, lo que representa el 39% de los servidores. El virus Gman es un supuesto virus originado en Gmod, y digo supuesto, pues, este es un extraño caso, donde no existen videos o fotos que avalen la existencia del mismo, y las únicas pruebas son los mensajes que se pueden encontrar en la sección de discusiones de Gmod en Steam. Aparentemente, este virus se transmitía al ingresar en un servidor, o, tras descargar un addon infectado. Cuando esto ocurría, en toda la pantalla, aparecería la textura de la cara de Gman. Al intentar cerrar el juego, una voz, o una caja de texto, esto no es especificado, se reiría y se vería o escucharía la palabra, no. Tras presionar Alt F4, para apagar la PC, o Control al suprimir, para abrir el administrador de tareas, otro de esos mensajes, diría, nope, ahora estás en los abismos del infierno, lol. Luego, se ejecutaría Internet Explorer, y comenzarían a abrirse varias pestañas de manera aleatoria. Las cuales, estarían llenas de publicidad maliciosa. Incluso, se descargaría un video pornográfico, bajo el título de Judíos, el cual, se reproduciría luego de descargarse. Finalmente, el virus se esparciría por toda la computadora, y la dejaría inservible. La historia de este addon malicioso, parece haberse originado en los foros actualmente extintos de FacePunch, los cuales, brindaban algunos tips, para evitar caer víctima de él. Entre ellos, se advertía no entrar a determinados servidores, no descargar hacks, inspeccionar regularmente la carpeta de addons de Gmod, no bajar addons sin foto del workshop, y no descargar archivos Lua de manera aleatoria, ya que, se suponía que este virus se escondía en archivos con esta extensión. En una de las publicaciones realizadas en los foros de Steam respecto al caso, se adjuntaba una imagen, que lamentablemente, se encuentra borrada, y que, de acuerdo a lo comentado por los usuarios, era bastante perturbadora. Para la mayoría de los usuarios que comentaron la publicación, el creador de la misma, había inventado todo, pues de acuerdo a estos, un archivo Lua, no podría ser el culpable de tales acciones. Curiosamente, unos 3 meses luego de la publicación, Garry's Mod recibiría una actualización, que prevenía que servidores malintencionados, aprovechándose de un error del título, enviaran archivos, que infectaban a los jugadores, causando que al ingresar a otro servidor, de manera involuntaria, comenzaran a hacer spam con mensajes, reprodujeran sonidos en el chat de voz, o incluso, cambiaran el nombre del servidor. Fuera de esto, el comunicado de la actualización, aseguraba, que a través de esta vulnerabilidad, era imposible enviar un archivo que pudiera realizar algún acto malicioso en nuestra computadora. En cualquier caso, supongo que creer o no creer, es tu decisión. A Dark Place, es un juego de horror indie, publicado en el año 2018 para Windows, por Xer Studios. Aunque es técnicamente inofensivo para la computadora que lo posea, el juego frecuentemente interrumpirá su normal funcionamiento con el propósito de asustar al jugador. Utilizando varios programas de broma, que se encuentran dentro del ejecutable, y que son automáticamente ejecutados cuando el juego es iniciado. Por esta razón, es normalmente detectado y bloqueado por los antivirus, por lo que se recomienda desactivarlo antes de jugarlo. En A Dark Place, el jugador deberá superar diferentes acertijos, con el fin de abrir puertas para así, recuperar 4 cajas de música y terminar el juego.
A través de los 4 capítulos, el juego y la computadora del usuario comenzarán a corromperse. Comenzando por la aparición de una cara blanca pixelada, que se terminará convirtiendo en una calavera fotorrealista. A Dark Place, periódicamente, intentará asustar al jugador inicializando programas fuera del juego, normalmente luego de haber iniciado. Esto puede causar que el usuario pierda el control del mouse por 10 segundos. Cambiar el fondo de pantalla del usuario. Hacerle creer al usuario que alguien está accediendo a su computadora. Asustar al jugador con jump scares, cuando el juego está cerrado o cuando se intenta acceder al administrador de tareas para cerrar el proceso de A Dark Place. Hacer aparecer pop-ups. Apagar la computadora. Utilizar la webcam del jugador para asustarlo. Abrir el blog de notas y escribir en él, con el fin de enviarle pistas al jugador. Cerrar el juego a su antojo. No permitir entrar al juego cuando se tienen 3 o 4 cajas musicales. Abrir y cerrar la disquetera. Imprimir mensajes a través de la impresora del usuario, y amenazarlo con cambiarle el formato del disco. Existe una versión segura, por así decirlo, que remueve varias de las interacciones que ocurren en segundo plano. Incluso por si aún dudas de probar el juego, existe una versión que corre vía stream, que evita que se apague la computadora mientras se lo juega, sin remover las demás interacciones en segundo plano. Tras la salida de Cooking Mama Cookstar, en marzo de 2020, el título desaparecería rápidamente tanto de la tienda virtual de Nintendo Switch, como de algunas tiendas físicas, lo que dejó a muchos con la incertidumbre de qué es lo que había ocurrido. No tardaría en surgir una teoría, que daba como causante de este hecho, la presencia de un software escondido dentro del juego, dedicado a minar criptomonedas. Todo esto, teniendo como base los reportes de los jugadores, que señalaban que la consola se sobrecalentaba al jugarlo, y, que durante su anuncio oficial, en agosto de 2019, se mencionó que Cooking Mama Cookstar usaría la tecnología blockchain, un servicio vinculado con las prácticas de la minería de criptomonedas. De todos modos, esto estaba totalmente alejado a lo que realmente estaba ocurriendo. El juego había sido retirado del mercado, debido a una disputa, entre Planet Entertainment, quienes publicaron el título, y Office Create, los dueños de la franquicia. Aparentemente, debido a que el juego fue lanzado en contra a los pedidos de Office Create, quienes habían solicitado que el estudio a cargo del desarrollo, First Playable Productions, puliera más el juego, o que tomara la decisión de cancelarlo. Además, de acuerdo a sus desarrolladores, el título no incluía nada relacionado con la minería de criptomonedas, y no resultaba peligroso para ninguna consola. Al día de hoy, el juego aún no ha vuelto a la tienda de Nintendo, y oficialmente, solo puede ser adquirida su versión para PlayStation 4. En septiembre de 2016, Street Fighter V recibió para la versión de PC, una actualización que mejoraba tanto el sistema antitrampas, como hacía más difícil el piratear el juego, además de incluir un nuevo driver para el sistema, llamado Capcom.sys, que le daba acceso al kernel. La parte responsable de la mayoría de los privilegios del sistema, que se encarga de interactuar con el hardware. Esto le permitía deshabilitar una función de seguridad clave de Windows, con el fin de inspeccionar que no se estuvieran usando herramientas, o métodos conocidos, para hacer trampas. De esta manera, la computadora se volvía vulnerable a un posible atacante, quien, en caso de acceder a ella, podría obtener fácilmente el control total del dispositivo. Cuando la comunidad se hizo eco de esto, Capcom rápidamente admitió su error, eliminando todo el contenido problemático de la actualización. Por lo tanto, es muy poco probable que alguien haya llegado a ser afectado por esta desastrosa decisión. Octopus City Blues es un juego aún en desarrollo, financiado a través de Kickstarter. El mismo, en el año 2015, fue subido a la tienda de venta de juegos Steam. Lo curioso de esto, es que no fue subido por los verdaderos creadores del juego, sino, por un grupo desconocido, que había logrado conseguir los primeros 7 niveles del juego. Al iniciar la versión publicada por este grupo, en paralelo se iniciaría un programa que intentaría robar las credenciales del usuario de Steam, que lo estuviera jugando. La única manera de evitar el robo, era activando la verificación de SteamWard. Los que intentaron advertir en la página de Steam del juego, sobre las verdaderas intenciones de quienes lo subieron, terminaron con sus comentarios borrados.
Finalmente la página fue cerrada, cuando los verdaderos desarrolladores del juego se hicieron eco de lo ocurrido. A principios de septiembre de 2021, varios jugadores, e incluso los administradores de importantes comunidades de Titanfall 2, comenzaron a advertir que el juego podía encontrarse bajo el ataque de un malware, por lo que pedían no abrirlo. Ante tales alegaciones, Respawn Entertainment, sus creadores, comentaron a través de su cuenta de Twitter, que en efecto, estaban al tanto de una vulnerabilidad de seguridad que afectaba al título, y que estaban trabajando para solucionarlo. Este no fue el único juego de la compañía atacado ese año. Durante casi todo el 4 de julio de 2021, fue imposible jugar a cualquier modo de Apex Legends, y en la playlist de los servidores, aparecía la URL del sitio, safetitanfall.com. Una página, dedicada a denunciar el pésimo estado actual, del primer Titanfall, que se ha vuelto injugable en su versión de PC, debido a la cantidad de hackers que tiene el título. Sin embargo, cuando esto ocurrió, los creadores de safetitanfall.com dijeron no tener nada que ver con el ataque. Volviendo a Titanfall 2, se ha señalado que los responsables detrás del caso de Apex Legends fueron los mismos que causaron la vulnerabilidad de seguridad en este título. En cualquier caso, Respawn Entertainment respondería que se trataba de un exploit, capaz, únicamente, de congelar el juego. Debido a esto, días después, Titanfall 2 recibiría una actualización que arreglaba dicho inconveniente. Farsight-Moon, Air Defense Force 2, fue un juego de estrategia, lanzado en abril de 1990, exclusivamente en Japón, para las computadoras Sharp X68000 y la PC-98. Según informaron varios periódicos de la época, algunas de las copias del título, que llegaron a comercializarse para la X68000, estaban infectadas con un virus, conocido como TB1. Este gusano, permanecía en la RAM estática de la computadora, lo que significaba que no desaparecería una vez fuera apagada. A partir de este punto, todos los disquetes ingresados en el dispositivo, serían infectados, y se programaría una cuenta regresiva hasta julio de ese año, momento en el que el virus haría que se vuelvan inservibles. Si bien, la mayoría de webs japonesas que hablan del título, mencionan este incidente, es posible que esto no haya sido tal cual les he explicado. De acuerdo a un artículo de un blog del año 2010, creado por Takao Yamamoto, presidente de la Federación Japonesa de Clubes de Computación, la historia había sido inventada. Supuestamente, un estudiante de secundaria, se contactó con varios medios, diciendo que Fujitsu, una empresa rival de Sharp, le había pagado por crear un virus, que sería incluido dentro de las copias de Farsight-Moon. Según Takao, en su momento, realizó una prueba con el juego, para cerciorarse de la veracidad del caso, sin éxito alguno. Además, tras investigar, descubrió que el estudiante de secundaria, ya tenía un amplio historial de mentiras. Supongo que en este caso, el creer o no creer, es su decisión. Virus.2. Se trata de un virus creado en 1993, que afectaba a los sistemas que funcionaban bajo MS-2. Cuando el virus es cargado en la memoria, comenzará un conteo, que al llegar a los 25 minutos, ejecutará una versión modificada, del por pirata de Pac-Man, lanzado por Orion Software, para computadoras IBM, en 1982. Curiosamente, dentro de los archivos de este virus, también se encuentra código perteneciente a la versión oficial para PC de Pac-Man, lanzada en 1983. Entre las modificaciones realizadas en esta versión, se destaca que el juego se encuentra completamente en español, a excepción de la palabra ready, que debería verse al comienzo del juego, y que fue cambiada por fuck. Otro dato curioso, es que en la pantalla de título, podemos leer lo siguiente. Recorre La Habana en busca de nuevas aventuras. Aunque es desconocido el origen del virus, el mismo fue programado por una persona bajo el nombre de NASA Man, el cual posiblemente, dado el mensaje de la pantalla de inicio, sea cubano. Si bien, es posible cerrar el juego, presionando las teclas Control-Alt-Suprimir, el conteo inicial de 25 minutos disminuirá, y el juego, volverá a abrirse nuevamente, esta vez, pasada una menor cantidad de tiempo. Si se intenta cerrar el juego de manera repetida, es posible que el sistema no sea capaz de manejar tantos comandos, causando que este se desborde y que el virus se detenga.
dentro del add-on pago, no oficial, para Microsoft Flight Simulator X, conocido como A320X, se incluyó una muy polémica herramienta, que, según sus creadores, había sido implementada, con el fin de evitar la piratería del título. El add-on incluía un archivo bajo el nombre de test.exe, que se encargaba de recopilar todas las contraseñas y usuarios guardados en el navegador Google Chrome. Es decir, reuniría todos los datos de cuentas, ya sea de correos electrónicos, redes sociales, foros, y tal vez más preocupante, de instituciones bancarias. Una vez esto se hizo público, el CEO de FS Labs, la compañía detrás de este add-on, explicó que test.exe solo afectaba a los usuarios que habían utilizado seriales, que se encontraban dentro de una base de datos, conocidos por ser números pirateados. La información recopilada sería utilizada con el fin de llevar a juicio a quienes piratearan a 320X, o al menos, eso es lo que se dio a conocer en un principio. Pues, en realidad, estaban buscando los datos de un usuario en específico, quien ya había realizado activadores ilegales para versiones anteriores del add-on. Algo que lograron obtener. Finalmente, la empresa eliminaría la invasiva herramienta del add-on, así como también intentaría demandar a los moderadores del subreddit oficial del juego, porque, según ellos, se había compartido información falsa que los difamaba. Los hacks que prometen ítems, dinero o demás beneficios dentro de un juego de manera gratuita, no son algo nuevo. A decir verdad, existen incontables ejemplos de casos, en los que supuestas maneras para conseguir todo tipo de ventajas dentro de un videojuego, de manera gratuita, terminan siendo una estafa. Con una simple búsqueda en YouTube, de la palabra hack, seguida por el nombre de cualquier juego popular, nos dará como resultado, varios videos, que prometen herramientas para lograr este objetivo, pero que en realidad, resultan ser archivos maliciosos. En la actualidad, uno de los blancos más grandes para estas estafas, es Fortnite. Un título, que cuenta con el que es tal vez, uno de los casos más interesantes de este tipo. En el año 2018, la página Rainway, que se dedicaba a streamear videojuegos hacia diferentes plataformas, comenzó a recibir una gran cantidad de errores en los servidores de su web. Cuando el equipo de Rainway investigó al respecto, descubrió que los mismos estaban relacionados con anuncios publicitarios. Lo raro de esto, era que la página no contaba con ningún tipo de publicidad. No tardarían mucho en descubrir que los usuarios que estaban produciendo estos errores, tenían algo en común, y eso era, que todos jugaban Fortnite. Pero ¿cómo era posible que todos estos usuarios terminaran infectando sus computadoras? Una búsqueda de hacks para Fortnite en YouTube más tarde, los llevaría a un video, el cual alegaba brindar, no solo pavos gratis, la moneda del juego, sino que también, la posibilidad de eliminar a cualquier jugador de la partida. Analizando este hack en una máquina virtual, utilizando una herramienta que habían creado, llegaron a la conclusión que las publicidades que este archivo malicioso generaba, eran la fuente de los errores de la página. Esto lo hacía realizando modificaciones en el sistema, lo que permitía redirigir todo el tráfico web hacia ellos mismos, produciendo que al entrar en cualquier página aparecieran publicidades. Luego de esto, el equipo de Rainway lograría que el sitio de descargas, que alojaba el hack, lo eliminara. Pero para este punto, el mismo ya había sido bajado más de 78.000 veces. También se contactaron con los usuarios afectados, para advertirles de lo ocurrido, y con las dos agencias de publicidad online, de donde provenían los anuncios. De las dos, solo una respondió, y, rápidamente, eliminó de su plataforma al culpable del hecho. MyGamesFiles.com, se trataba de una página web que entre 2008 y 2016, prometía descargas de juegos como Half-Life 2, Fallout 3, Crysis, entre otros títulos más, de manera legal y gratis. Una vez que eligiéramos qué juego obtener, seríamos llevados a un sitio, donde podríamos ver información, imágenes y un tráiler, de dicho título, junto a unas barras de porcentaje con el mensaje, cargando servidor, que carecían de alguna utilidad real. En caso de presionar el botón descargar, aparecería una nueva página, que nos pediría instalar una barra de herramientas de la compañía Sango, para así poder acceder a nuestro juego deseado. Una vez hecho todo esto, por fin llegaríamos al sitio de descargas, pero nos llevaríamos la sorpresa de que lo que habíamos obtenido, se trataba simplemente de una demo, que ni siquiera se encontraba alojada en la web de MyGamesFiles, y que podríamos haber conseguido fácilmente, buscando el nombre del título, en Google.
Incluso, en el caso de Fallout 3, lo que se nos proporcionaba, no era más que el prototipo de la tercera entrega, de Black Isle Studio. Pero no solo nos quedaríamos sin un juego completo gratis, sino, que al instalar la barra de tareas de Sango, seríamos acosados con publicidades, basadas en nuestras búsquedas. Esta no era la única manera en la que esta compañía usaba los videojuegos, como excusa para que instalaran su adware. De acuerdo a un artículo de Kotaku del 2008, utilizando imágenes de Batman Begins para PS2, a través de un anuncio de Google, se promocionaba un título online de Batman, que pedía instalar Sango antes de poder ser jugado. Similar al caso de GamesFiles.com, lo que terminaríamos descargando no era más que una demo, en este caso, del juego Batman Vengeance. Cabe resaltar, que antes de estos sucesos, la compañía ya había sido enjuiciada, por usar métodos injustos y engañosos, para que descargaran su software, y además, por evitar que los consumidores pudieran desinstalarlo. En 2009, Sango se declararía en bancarrota y desaparecería, mientras que MyGamesFiles.com seguiría activa hasta 2016, aunque con la mayoría de los links del sitio caídos. En 2017, la página se volvería inaccesible, pero retornaría en 2018, ofreciendo pavos gratis para Fortnite. Actualmente, es imposible acceder a ella. Abstractism, se trataba de un plataformero simple en 2D, publicado en Steam en el año 2018, por Ocalo Union. Poco tiempo después de su salida, los jugadores comenzaron a notar algo extraño. Para empezar, el desarrollador recomendaba mantener el juego abierto en segundo plano, aun si estuviéramos haciendo otra cosa, con el fin de poder retomar el juego en cualquier momento. Además, mientras este se encontraba abierto, utilizaba gran parte del CPU y GPU, algo que no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta de lo simple que era el juego. Rápidamente esto despertó las alertas de los usuarios, que tacharon al juego de minar criptomonedas mientras este se encontraba abierto. A lo que Ocalo Union respondió en uno de los foros de Steam, negando esto y diciendo que el alto consumo de recursos del juego tenía que ver con la renderización de los efectos del mismo. También, se descubrió que el juego creaba en la carpeta en la que se encontraba instalado, un archivo llamado steamservite.exe. El mismo, se encargaba de hacer que el antivirus no bloqueara los comandos necesarios para comunicarse con una plataforma de criptominería. Esto último, fue descubierto por un usuario de YouTube, llamado SidAlpha. Posteriormente, el desarrollador comentaría nuevamente en un foro de la comunidad de Steam, volviendo a ratificar que el juego no minaba criptomonedas, y, según él, ese archivo era necesario para controlar los ítems que el juego daba al inventario de Steam de los usuarios. Pero incluso, en los ítems que el juego daba, había cierta trampa, ya que, en un principio, los objetos que podían conseguirse teniendo el juego abierto, eran copias de ítems bastante caros dentro de la comunidad de Steam, siendo un ejemplo de esto, un arma para Team Fortress 2, cuyo precio ronda los $90. Posteriormente, cambiarían tanto la descripción, la imagen que mostraban y los nombres de los ítems, por otros, de tinte cómico. No sería hasta finales de julio de 2018, 4 meses luego de la salida del juego, que Valve retiraría Abstractism de su plataforma. Cylon, se trata de un troyano, que simulaba ser un parche para Diablo 2. Su distribución se dio a través de correos electrónicos, los extintos grupos de noticias de Usenet, los canales de chat IRC, las redes P2P y sitios web de descargas. Una vez el archivo es ejecutado, el mismo buscará si Diablo 2 se encuentra instalado en la computadora. En caso de encontrarlo, comenzará una falsa instalación, y se crearán 3 archivos en la carpeta de Windows. Asimismo, el troyano modificará el registro del sistema, para poder auto-ejecutarse, tras apagar y volver a prender la computadora. Una vez finalizada la instalación, el virus enviará en segundo plano, un mail, al presunto autor, con las contraseñas y usuarios guardados en la PC, además de información referente a Diablo 2, como los datos de la cuenta de Battle.net, la clave del CD de este título, y de su expansión. En caso de que el troyano sea ejecutado en una computadora, donde el juego no se encuentra instalado, aparecerá un error, advirtiendo que no se pudo encontrar un archivo con extensión DLL, requerido para la instalación.
En el año 2004, varios portales de noticias web comenzaron a difundir la noticia de la aparición de un virus que afectaba a los celulares Nokia que funcionaban bajo el sistema operativo Symbian, escondido en los archivos de una versión craqueada del juego, Mosquitos. Este supuesto troyano se encargaba de enviar un mensaje de texto tras abrir el juego por primera vez a un número de paga. Esta noticia ganó bastante popularidad por ser uno de los primeros casos en los que un smartphone resultaba infectado por un virus. De todos modos, no tardaría mucho en aparecer la empresa que había publicado el título, Oyom, para aclarar lo ocurrido. Resulta que la razón por la que era enviado el mensaje no era debido a que quien craqueó el juego escondió un virus en él, sino por el contrario, se trataba de una protección antipiratería que desde el comienzo estaba presente en Mosquitos. Tras lo ocurrido, esta protección sería eliminada en las próximas versiones del juego, al igual que las tarifas causadas por los mensajes de pago. Es posible que el costo del mensaje representara el precio del juego. Laberinto, se trata de un virus creado en Perú, en el año 2002, el cual se esconde dentro de un juego, que como su nombre lo dice, nos sitúa en un laberinto del que tendremos que escapar. Este virus, se esparcía a través de disquetes. Una vez insertado un disquete infectado, aparecería un archivo bajo el nombre de laberinto.exe, dentro de una carpeta con el nombre de juegos. Al iniciarlo, el archivo se copiaría en todas las carpetas del disco duro bajo el mismo nombre, con el atributo de oculto. Además, crearía y modificaría varios archivos de la carpeta Windows y del registro. De esta manera, el gusano podrá autoejecutarse tras cada reinicio del sistema. Asimismo, modificaría la página de inicio de Internet Explorer por el buscador ya extinto, AltaVista. Curiosamente, el icono del juego es el mismo que el de esta página. Cada cierto tiempo, el virus se encargaría de examinar si hay algún disquete en la unidad A, para de esta manera, propagarse. Por último, si el antivirus, dhacker, se encuentra instalado en la máquina infectada, el ejecutable de este antivirus será cambiado por el de laberinto.exe, y de esta manera al intentar iniciarlo, terminaremos abriendo el virus. Aunque este gusano no resulta dañino, sí puede causar molestias al modificar la página del navegador. Spectre, se trata de un gusano que simula ser un juego que mide la velocidad del ratón. El mismo apareció en el año 2002, y se esparcía a través de un mail, el cual invitaba a quien lo abriera a probar su habilidad con el mouse. El mensaje traía consigo un archivo zip, que al extraerlo, revelaría 3 archivos, con extensión exe, ini, y bbs. Al iniciar el ejecutable, se abrirá un juego en el que deberemos pulsar rápidamente con el mouse a determinados botones que aparecerán en la pantalla. Luego de repetir esta tarea por un corto periodo de tiempo, aparecerá un gran botón el cual, al pulsarlo, desplegará una serie de mensajes, incluidos uno que simulará formatear el disco C. Pasados unos segundos, otro mensaje aparecerá para decirnos que no se realizó ningún formateo. Acto seguido, el virus se propagará a todos los contactos del directorio de usuarios de Outlook. Pero los efectos del virus no terminan ahí, ya que ejecutará diferentes tareas dependiendo del día del mes. El 10 de cada mes, abrirá una ventana diciendo consejo del día. Hoy te ves realmente hermoso. El 25 de cada mes, solo reenviará el mail para propagar el virus a un solo destinatario. Los días 31 de cada mes, creará un total de 51 carpetas en el disco C. Por último, cada 12 de septiembre, enviará un mail con el mensaje, ¡Feliz cumpleaños! Aunque no se trata de un virus que inutilice a la computadora, sin duda sus efectos pueden ser muy molestos. Mario Forever, se trata de un fangame de Mario, creado entre los años 2003 y 2017, por Softendo, un pequeño estudio que realizaba juegos inspirados principalmente en las franquicias de Nintendo, que publicaba en su página, para que sean descargados. Mario Forever fue uno de sus títulos más conocidos, llegando a conseguir más de 10 millones de descargas. Dada la popularidad del título, se creó un instalador no oficial, que si bien contenía el juego, también incluía una barra de herramientas, que, aunque no es técnicamente un virus, exhibe muchos de los rasgos maliciosos de uno. Una vez instalada, agregará al navegador una barra de herramientas, bajo el nombre de Mario Forever. La página de inicio cambiará a conduit.com, sitio que se establecerá como el motor de búsqueda predeterminado. Las búsquedas realizadas en esta web mostrarán anuncios y enlaces patrocinados, además de recopilar información de las mismas.
La barra de tareas puede ser eliminada desinstalándola, quitando la extensión que incluye en Google Chrome, y utilizando un programa como Malwarebytes Anti-Malware, con el objetivo de eliminar cualquier rastro que aún pueda quedar. Blankfront, o Blankfront A, es un troyano que corre en el extinto sistema operativo de los teléfonos Nokia, Symbian-OS. Este troyano era esparcido a través de Bluetooth, y pretendía ser un juego llamado Rally 3. Una vez descargado, instalado, y reiniciado el teléfono, comenzarán sus efectos. Los cuales, consisten en corromper las fuentes con las que cuenta el teléfono, haciendo desaparecer el texto por completo o reemplazándolo en algunos casos, por signos aleatorios. Este virus cuenta con otras versiones conocidas como Blankfront B y Blankfront C, que hacen exactamente lo mismo que la versión original. A principios del año 2009, en mi channel, se crearía un hilo bajo el nombre de Proyecto de Envenenamiento Peer-to-Peer, donde una supuesta empresa llamada Romancing se presentaba como la solución a los problemas relacionados con las descargas ilegales. Una vez contratados los servicios de esta empresa, la misma se encargaría de crear un archivo ficticio, un instalador falso, en el caso de los videojuegos, o un archivo de video o MP3, para el caso de la música y las películas o series. Posteriormente, lo esparcirían a través de las redes de par a par, como Windy, o la famosa BitTorrent. Según Romancing, habían logrado encarcelar a individuos que descargaron juegos como Wii Sport, animes como Ranma y medio, y mangas como Death Note. De todos modos, se desconoce si realmente, alguno de los propietarios de estos productos solicitó los servicios de esta compañía. Pues, debido a los métodos que Romancing utilizaba, es muy poco probable que una empresa seria los contratara. De acuerdo a los testimonios de quienes descargaron estos falsos juegos, el principal objetivo de la compañía eran las novelas visuales japonesas para adultos. Una vez instalado uno de estos títulos, a la par, se instalaría un spyware conocido como Kensero, y, posteriormente, se abriría una página web, donde el usuario debía registrarse con su correo electrónico, para así, obtener una clave necesaria para poder iniciar el juego. Por último, se le mandaría un correo electrónico a la casilla proporcionada, diciendo que en caso de no pagar 1.500 yenes, $15 aproximadamente, como compensación por violar la ley de derechos de autor, sería llevado a juicio. Aún pagando esta cantidad de dinero, la información recopilada del pirata, más una captura de su pantalla, se subirían en una página propiedad de Romancing, llamada P3P, que, más allá de su nombre y sus imágenes, no tiene nada que ver con Persona 3 Portable, o la desarrolladora Atlus. Los usuarios afectados podían pedir la eliminación de los datos del sitio, pero primero, debían rellenar un formulario, reconociendo haber llevado a cabo una descarga ilegal. Aunque la página sería borrada a finales de 2009, Romancing volvería a principios del año 2010, pero esta vez, con una versión de Kensero, aún más peligrosa, que, para marzo de ese año, llegó a afectar alrededor de 5.500 usuarios. Si bien Kensero estaba presente en varios programas falsos, el caso más popular se dio con la novela visual para adultos, Cross Days, lanzada en marzo de 2010, que, tan solo luego de una semana de su salida, recibiría un instalador falso, que sería subido a sitios de descarga de archivos peer-to-peer. Luego de una investigación llevada a cabo por la compañía estadounidense-japonesa de software de seguridad cibernética Trend Micro, se descubriría que Romancing se encontraba registrada por un individuo con el nombre falso de Shoen Overns. Nombre, asociado a otros virus, relacionados con una banda criminal. Por último, aunque sin duda el caso de Romancing se trataba de una extorsión, esto podría haber sido evitado, si los jugadores se hubieran detenido a leer los términos y condiciones presentes en el instalador falso, que avisaban de la presencia del spyware. TowerBlock, se trata de una extensión para Google Chrome, que ronda la web desde abril del 2018. De manera superficial, es un juego en el que debemos crear una torre, similar a Stack. Pero en realidad, por dentro, esconde archivos maliciosos. Su distribución se dio originalmente a través de la tienda de Google Chrome, como una extensión más. Pero luego de ser eliminada de la tienda, se esparció a través de las famosas páginas que funcionan como acortadores, las cuales pedían añadir esta extensión al navegador, con el fin de proceder al link deseado. Una vez que la extensión es añadida a nuestro navegador, la misma cambiará la página principal por la de TowerBlock.
Además, esta extensión se encarga de mostrar varios anuncios, recolectar datos de las páginas visitadas e incluso, realizar ajustes en archivos del sistema, en segundo plano. Luz Luz, se trata de un muy curioso juego, desarrollado en el 2009, en el que deberemos eliminar a una serie de naves alienígenas. El mismo, fue diseñado originalmente para ser ejecutado bajo el sistema operativo MacOS X, aunque posteriormente, saldrían versiones para Windows y Linux. Al iniciar el juego, este nos avisará que, de jugarlo, importantes archivos podrían perderse, ya que, por cada enemigo eliminado, se borrará un archivo al azar de nuestra PC. Ya sean documentos, juegos, aplicaciones, iconos, videos, música o cualquier otro archivo alojado en la computadora, incluyendo archivos del sistema operativo. Debido a que Luz Luz se encarga de eliminar archivos de manera aleatoria, existe la posibilidad de que se elimine a sí mismo. Aún ejecutándolo en una máquina virtual, si se encuentra activada la opción de compartir carpetas, puede llegar a eliminar archivos de la computadora principal, pudiendo borrar archivos importantes del sistema operativo. Al momento de perder todas nuestras vidas, el juego se eliminará. Luz Luz fue creado para una exhibición en Australia de arte digital, y, de acuerdo a su creador, Zach Gage, su idea era que los jugadores se cuestionaran su misión en el juego, y, se preguntaran si debían actuar como agresores, eliminando a las naves que se aproximan al jugador, o, como meros observadores atravesando un peligroso lugar. El juego puede ser descargado gratuitamente desde la página de su creador, y en la misma, puede verse una lista con los puntajes, siendo el del usuario bajo el seudónimo de Arvernus, el más alto, habiendo eliminado un total de 412 naves, y, por lo tanto, habiendo perdido 412 archivos. RedJay, se trata de un spyware, que se encarga de recolectar información sobre las computadoras en las que esté presente. El mismo, se encuentra dentro de varios juegos, y, de acuerdo a la página oficial, RedJay es una herramienta para ayudar a los desarrolladores de videojuegos, a saber, qué campañas publicitarias, han conducido a la mayor cantidad de usuarios a que compren sus juegos, y, demás estadísticas relacionadas con el marketing. Para esto, RedJay recolecta información sobre el sistema operativo que se está usando, el navegador web instalado, la resolución de pantalla, las fuentes tipográficas instaladas, la IP, la zona horaria y el lenguaje del sistema. A partir de esta información, la aplicación es capaz de detectar, por ejemplo, si un usuario que vio un video sobre un videojuego posteriormente lo compró. Si bien, de acuerdo a la página, la aplicación no reúne información sobre nombres, emails o direcciones, realiza estas acciones sin el conocimiento de los jugadores. Algunas de las compañías que contrataron los servicios de RedJay son 2K, id Software, Crytek, Sega y Team 17. El 22 de enero de 2022, mientras el usuario de Grim Sleeper transmitía en Twitch, jugando online a Dark Souls 3, un usuario anónimo logró, utilizando una vulnerabilidad del título, ejecutar remotamente código en la computadora del streamer, que le permitió activar la función de texto a voz de Windows, que usó para burlarse de su forma de jugar. Como se revelaría más tarde en un grupo de Discord de Dark Souls, las intenciones reales de este misterioso usuario eran dar a conocer este problema de seguridad, que no solo afectaba a la tercera entrega, sino que también a la segunda, y al remaster del primer título. Ya que, cuando le informó sobre esto a Front Software, los creadores del juego, fue ignorado. Rápidamente, para proteger a los usuarios de esta vulnerabilidad, el mod antitrampas, Blue Sentinel, fue actualizado. Un día más tarde, la cuenta oficial de Twitter de la saga, publicó que se cerrarían los servidores de PC, de los 3 títulos afectados. No sería hasta el 25 de agosto que los servidores de Dark Souls 3, volverían a estar activos. Hasta la fecha, los servidores de las versiones de computadora de los otros 2 juegos, siguen cerrados. Se desconoce si este problema de seguridad fue aprovechado por usuarios malintencionados, para perjudicar a los jugadores. En 2014, sería lanzado gratuitamente, Sonic Gather Battle, un fangame de Sonic, creado por Limen Adam. El juego fue muy bien recibido, hasta que en 2017, recibió una actualización más que cuestionable. En la versión de 2017, que fue incluida en la saga, un evento donde se presentan fangames de Sonic, hechos por la comunidad, se descubrió que el juego contenía un troyano.
Una vez iniciado el título, que requería permisos de administrador, el mismo enviaría la IP de la máquina en la que se está jugando a un servidor, que le permitía a Alimena usar para desactivar el juego de manera remota. En caso de buscar en un navegador, mientras el título se encontraba abierto, las palabras trampa, piratear o mod, seguido de Sonic Gather Battle, el navegador se cerraría. Si se continuaba con las búsquedas, o habrían programas como Cheat Engine, se activaría la protección de primer nivel, que volvería el escenario del juego en azul y negro. Aparte de comenzar a reproducir la canción Fake Away de Sonic Adventure, y llenar el mapa de enemigos imposibles de eliminar. Si se continuaba, la protección de segundo nivel haría presencia. Esta vez, el escenario se volvería rojo y negro, con un efecto de ruido superpuesto, la música cambiaría al tema americano del jefe de Sonic CD, y fantasmas gigantes aparecerían, que matarían instantáneamente al jugador. Mientras todo esto sucedía, el juego le avisaría a Alimena, entrando así la computadora en una lista negra, haciendo imposible volver al juego normal nuevamente, a menos que nos contactáramos con él, y lográramos convencerlo de que no volveríamos a intentar modificar su juego. Esta protección parece haberse agregado para evitar que los sprites sean modificados o robados. Aunque Alimena intentó justificar sus acciones, fue expulsado de la saga. Al día de hoy, puede ser jugada una versión segura, libre del troyano. En el año 2010, varios sitios dedicados a la descarga de aplicaciones para celulares, publicaron el instalador de una versión gratuita de un juego para el sistema operativo, actualmente extinto, Windows Phone. El archivo, bajo el título 3D Anti-Terrorist Action, se trataba de una versión modificada del First Person Shooter desarrollado por una empresa china. El mismo había sido modificado por un hacker de procedencia rusa, y se encargaba de realizar llamadas pagas. El caso se dio a conocer el 22 de marzo, cuando un usuario de un foro de desarrolladores, publicó que su celular había realizado varias llamadas, a números pertenecientes a República Dominicana, Somalia, Santo Tomé y Príncipe, y otras localizaciones que no pudieron ser identificadas. Pues una vez el juego era instalado, se copiaba el archivo malicioso rec.exe, al directorio del sistema, bajo el nombre Smart32exe. Posteriormente, el celular comenzaría a realizar llamadas cada 50 segundos, de manera automática, únicamente durante la noche, probablemente, porque a esta hora, el dueño del celular, se encontraba dormido. Greg Holum, un programador dedicado a ciberseguridad, en el año 2005, descubrió que la herramienta para detectar hacks de World of Warcraft, Warden, funcionaba como un spyward. De acuerdo a Greg, esta herramienta se encargaba de revisar los nombres de todos los programas que se estaban ejecutando, pero a su vez, inspeccionaba las direcciones de correo electrónico y sitios web abiertos, aunque estos no tuvieran nada que ver con un posible hack. Para Greg, esto no era más que una invasión a la privacidad por parte de Blizzard. Como respuesta a las críticas, Blizzard respondió que no recolectaban la información revisada, y que ante cualquier duda debían leer el acuerdo de licencia, que aceptaron cuando instalaron el juego. Algo similar ocurrió en el 2018, también con otro programa antitrampas, esta vez, del juego Guild Wars 2. Pues, ese año, un usuario de Reddit, publicó que había descubierto que ArenaNet, los creadores del juego, habían estado usando un spyward, con el fin de atrapar y banear del título, a los jugadores que hacían trampa. Aparentemente, de marzo 6 a marzo 27 de 2018, un software escondido dentro del juego, se encargó de escanear información referida a todos los programas abiertos, e incluso instalados, en la computadora de los usuarios, para luego enviar esa información a ArenaNet. Esto causó que varios jugadores terminaran siendo baneados, por el simple hecho de tener programas, que podrían ser usados para hacer trampa. En noviembre del 2018, Lucas Stefanko, un investigador de malwares de sistemas Android, descubrió un total de 13 aplicaciones que se hacían pasar por simuladores de manejo y juegos de carrera, pero que en realidad, escondían una aplicación que llenaba el celular de publicidad. De manera casi inmediata, al abrir cualquiera de estos juegos, los mismos se cerrarían, y el icono de estos desaparecería. Mientras tanto, en segundo plano comenzaría a descargarse una aplicación llamada Game Center. La misma, al ser instalada, llenaba el dispositivo de publicidades y, de acuerdo a algunos de los comentarios dejados en la Play Store, lo volvía más lento.
Estos juegos terminarían siendo eliminados de la Play Store, pero sin antes haber sido descargados más de 560.000 veces. En el año 2017, un usuario del popular tablón de imágenes 4chan, descubrió que el teclado mecánico GK2, de la marca Mantistet, contaba con un keylogger. Al conectar el teclado, se instalaría un driver, el cual ejecutaría un proceso bajo el nombre de cms.exe, que enviaría información hacia un servidor en la nube, del grupo Alibaba. Un consorcio privado chino, dedicado al comercio electrónico en Internet. Siendo que Alibaba vende servicios en la nube, para empresas como Google o Amazon, no sería raro suponer que la propia Mantistet esté detrás de esto. En cualquier caso, si se intenta ingresar con un navegador, a la IP, a la que el teclado envía la información, seremos enviados a una web, donde aparecerá un mensaje en chino que dice, Sistema de gestión de fondo de plataforma de mouse en la nube, y, se nos pedirá un nombre y contraseña para iniciar sesión. Aún dicho todo esto, se cree que este keylogger se encuentra presente sin ninguna intención maliciosa, ya que es posible que Mantistet recaudara este tipo de información para evaluar la vida útil de las teclas. En cualquier caso, se puede desactivar, pero para eso, es necesario bloquear desde el firewall las entradas y salidas del proceso cms.exe. En el año 2015, el usuario Total Noob lanzaría un firmware no oficial para la PS Vita, que permitía jugar juegos de PlayStation 1, de manera totalmente gratuita. Pero, Total Noob incluyó dentro del código de su firmware, líneas maliciosas, que tenían como objetivo, a otro hacker de la escena de PS Vita, conocido como Dizet. Un usuario, con el que Total Noob mantenía una disputa. En este caso, si el instalador del firmware detectaba datos de la cuenta de PlayStation Network de Dizet, la pantalla se volvería completamente roja. Algo que, aunque no producía ningún daño a la consola, obligaba a reiniciarla. Pero esto no se quedaba aquí, pues si Dizet modificaba el firmware y desactivaba la pantalla roja, al iniciarlo, su memoria sería completamente formateada. Aunque Dizet dijo no haber sido víctima de esto, el suceso le sirvió para seguir con su cruzada en contra de Total Noob. A finales del año 2002, apareció el primer programa malicioso, desarrollado en China, que tenía como objetivo robar contraseñas de un juego de rol en línea. El primer título víctima de este virus fue el videojuego Legend of Mir 2. Este archivo malicioso se esparcía a través de los sitios web de los servidores del juego. Ya que, usuarios malintencionados, atacaban estos portales y añadían un script, que se descargaría y ejecutaría en la computadora de los jugadores. Una vez ejecutado, el mismo, de manera esporádica, buscaría si el título se encontraba abierto, y, de ser así, enviaría toda la información que haya sido ingresada dentro del juego, al correo electrónico del usuario malintencionado, o, a un servidor FTP. Rápidamente, aparecieron versiones modificadas de este virus, las cuales podían robar los datos de los usuarios que jugaban juegos multijugador como MapleStory, Lineage 2, World of Warcraft, entre otros. Memory Game es un adware malicioso que aparece a modo de una nueva ventana al entrar en ciertas páginas. Esta ventana nos preguntará si queremos añadir una extensión para nuestro Google Chrome, de lo que aparenta ser un inofensivo juego de memoria. Cuando en realidad, detrás de ella, se esconde una extensión maliciosa, la cual nos cambiará el motor de búsqueda, abrirá pop-ups con publicidad, en su mayoría, relacionadas a descargar falsas actualizaciones para programas, algunas de las palabras, de las páginas que estamos visitando se convertirán en hipervínculos, y, nuestras búsquedas, serán redireccionadas a otros sitios. A diferencia de otras extensiones de este tipo, que prevén el ser eliminadas de Google Chrome, es posible deshacernos de Memory Game, como si fuera una extensión normal. Cities Sky, se trata de un título de construcción de ciudades, que cuenta con una gran comunidad, centrada en la creación de mods. Gracias al workshop de Steam, es posible descargarlos directamente desde la tienda. Con el fin de brindar mayores herramientas, que ayudan a la creación y mantenimiento de las modificaciones, se creó Harmony, una aplicación disponible para ser descargada dentro de la workshop de Steam, y que hasta el día de hoy sigue recibiendo actualizaciones. En 2021, una versión alterada de Harmony, conocida como Harmony Redesign, sería publicada en la workshop por el usuario Chaos.
Entre sus diferencias con la edición original, se encontraba una bastante peligrosa. Mientras que el Harmony original es utilizado en conjunto a mods alojados en la plataforma de Steam, permitiendo actualizar el contenido e instalar los complementos necesarios para su correcto funcionamiento, Harmony Redesign era capaz de descargar, en caso de ejecutar el juego como administrador, directamente archivos provenientes de GitHub, una plataforma donde programas y su código fuente son publicados. Esto le permitía exponer a los más de 35.000 usuarios que habían descargado su mod a programas de criptominería, a keyloggers, a botnets o a lo que quisiera hacer con sus computadoras. Junto a Harmony Redesign, Chaos volvería a subir mods populares que solo funcionaban con su herramienta, ya que en caso de intentar usarlos con la versión original, un mensaje aparecería diciendo que se necesitaba descargar la edición Redesign. Además, empeoraba el rendimiento de otras modificaciones, que supuestamente serían arregladas, descargando más mods de este usuario. Para evitar que el código de su mod fuera investigado, bloqueó el acceso a él, a las cuentas de Steam, pertenecientes a creadores de mods conocidos, y a miembros de Colossal Oda, el estudio desarrollador de Cities Sky. No sería hasta que a principios de 2022, el creador de un mod recibiera reportes de problemas con una de sus creaciones, que se descubriría sobre lo peligroso de Harmony Redesign. Valve terminaría eliminando varias de las modificaciones del usuario, junto a otra cuenta del desarrollador, llamada Holywater. Pues la cuenta original, Chaos, había sido previamente baneada, por acosar y doxear a miembros de la comunidad de Cities Sky. Chaos regresaría a Steam una tercera vez más, diciendo ser la víctima de una campaña de odio, llevada a cabo por una administradora de la comunidad de Colossal Oda, a la que denominó como la reina de los trolls. Asimismo, denunció haber encontrado un keylogger dentro del título, relacionado con servicios de publicidad online. Joao es un virus para Windows, creado en Brasil. El mismo se hace pasar por el instalador de Aeria Game, compañía creadora de juegos MMO, como Aura Kingdom o Grande Fantasía. La distribución del mismo se dio a través de una página no oficial de Grande Fantasía, llamada gf.ignitgames.to, la cual ofrecía un servidor privado para el juego. Al abrir el cliente modificado, este se encargaría de enviar información básica sobre el equipo a los atacantes. Nombre del dispositivo, versión del sistema operativo y datos sobre privilegios de usuarios. Mientras tanto, las operaciones del malware continuarían de manera silenciosa e inadvertidas, y, dado que el juego funcionaría de manera normal, el usuario no notaría nada sospechoso. A diferencia de la descarga del sitio oficial, en la carpeta de instalación del juego de la versión modificada, se incluiría un archivo con extensión DLL, con el nombre de MSKDB. Cuando la comunicación entre el servidor atacante y la computadora infectada es establecida, este puede abrir una backdoor, con el fin de enviar programas espías e incluso llevar a cabo ataques de DOS. De acuerdo a una investigación realizada por parte del equipo de ESET, los creadores del antivirus NOP32, el malware Joao, logró atacar prácticamente a todo el mundo, siendo los lugares más afectados América Latina y el sureste asiático. Este no sería el primer ataque realizado a través de los juegos de Aria, ya que en el pasado, sitios no oficiales, que prometían ítems especiales o jugar en clientes privados, escondían archivos maliciosos. Shadowhammer fue un virus que afectó principalmente a varios usuarios de computadoras Asus, pues el mismo se hacía pasar por actualizaciones del sistema para de esta forma abrir una puerta trasera y así robarle información a los usuarios. De todos modos, esto no solo ocurrió con los usuarios con placas madres Asus, sino que también con un título similar a DayZ, el cual es considerado como uno de los peores videojuegos jamás creados. Estoy hablando de DWARZ, o Infestation Survivor Stories, como sería conocido posteriormente. Todo parece haber comenzado en el año 2012, cuando el título fue lanzado en Steam. En menos de un año, el juego terminó cerrando sus servidores, debido a que en abril de 2013, un grupo de hackers obtuvo acceso a la base de datos del juego y al foro oficial, lo cual les permitió robar información de los usuarios, como direcciones de correo electrónico, nombres de personajes, direcciones IP, y contraseñas. De acuerdo a los investigadores del antivirus Kaspersky, fue en este punto cuando una versión del código del juego, que contenía un virus que funcionaba de la misma manera que Shadowhammer, fue compartida y aparentemente, utilizada por una empresa tailandesa para revivir el juego en el 2015.
De esta manera, los usuarios que descargaron el juego, se vieron expuestos a este virus, que se encargó de recopilar información sobre sus sistemas, incluidos los nombres de usuario, las especificaciones de la computadora y las versiones del sistema operativo. Por suerte, el juego ya fue eliminado de la tienda de Steam, pero no debido a este virus, sino a las malas críticas que recibió el mismo. Algo similar pasaría con el instalador del first person shooter surcoreano, Point Blank, el cual también fue infectado por virus con un comportamiento similar. En ambos casos, parece ser que el código malicioso ya estaba presente en los juegos antes de que fueran firmados. En 2015, cuando aún existía la Green Light de Steam, se haría público en ella un juego bajo el nombre de Dinostopia. En la publicación, se presentaba al título como un juego postapocalíptico, centrado en dos personajes. De todos modos eso, poco importaba, pues, este era un poderoso virus. Junto a la descripción, se encontraba un link a una supuesta beta del juego. Una vez descargada e iniciada, se simularía estar instalando el título, pero en realidad, se estaría instalando un programa, que se encargaría de calificar positivamente a Dinostopia en la Greenlight. Agregaría en el perfil del usuario un mensaje invitando a descargar el juego, accedería a la cámara web, instalaría un keylogger, y, posteriormente, cerraría la sesión del sistema, solicitando la contraseña del administrador, antes de finalmente, corromper por completo el disco duro. Aunque el título sería eliminado de Steam, se tiene constancia de que llegó a afectar a por lo menos 440 personas. Poco tiempo luego de la salida de GTA V en PC, en abril de 2015, gracias al trabajo de App Software y el grupo de Open4, los jugadores pudieron disfrutar de todo tipo de modificaciones, que expandían el contenido del juego base. Pero, mientras algunos se dedicaban a crear mods, con el único fin de volver al título aún más divertido, otros usuarios malintencionados, se dedicaron a esconder contenido malicioso en sus creaciones. En mayo de ese año, el usuario About7, de GTA Forums, descubrió que su computadora se encontraba ejecutando un proceso que no debía estar abierto. Pronto se percató que el proceso se encontraba recibiendo y enviando información a través de Internet, y que este estaba relacionado con un ejecutable alojado en el directorio para archivos temporales, llamado Fate, junto a una carpeta, dentro de la cual se encontraba otra, que albergaba otras dos más, donde se alojaban una serie de ficheros. Revisando las fechas de creación de la carpeta, About7 descubrió que databan del mismo periodo en el que había instalado mods para GTA V. Luego de una exhaustiva investigación de las modificaciones que había descargado, y tras realizar varias pruebas, se llevaría la sorpresa de que el culpable era un mod llamado Angry Planes, el cual, una vez iniciado GTA V, se encargaba de crear los archivos en la carpeta temporal, y comenzaría a recaudar información de la computadora afectada. En la misma publicación, otro usuario comentaría que también se había topado con el archivo Fate.exe, dentro de otro mod, llamado Simple No Clip, que había sido subido al foro. A las pocas horas, About7 editaría la publicación para añadir un tutorial donde explicaba cómo eliminar el virus. Posteriormente, un usuario de Reddit editaría el mod de Angry Planes, removiendo todo el contenido malicioso. Shored es un pequeño juego de boxeo que aparenta estar creado en Shockwave Flash Player. El oponente a quien golpeamos es Erdil Yarol, un ilustrador turco. A primera vista, el juego parece ser inofensivo, pero dentro del mismo se encuentra, o encontraba, un muy poderoso virus, dado que tan solo afecta a los sistemas operativos de Windows 95 y 98. El virus se trata de un parásito de 10 kilobytes, que escanea los directorios del usuario infectado 3 veces, en busca de ciertos archivos importantes en el sistema, para infectarlos. Este proceso es llevado a cabo en segundo plano, y sigue hasta que el proceso es cerrado o que termine de escanear todo el disco. En Windows NT este virus causa que los archivos infectados tengan errores al intentar iniciarlos. Mientras que en Windows 95 o 98, luego de 4 meses, el virus causará que los iconos se muevan solos al intentar cliquear en ellos, como si estuvieran escapando del mouse. Luego de 7 meses, todos los archivos del disco duro son borrados y sobreescribe el archivo win.com, parte importante para iniciar el sistema en estas versiones de Windows, y lo llena con texto basura, junto al nombre del virus y una nota que dice: dedicado a la memoria dinámica de millones de virus que ya no están con nosotros.
El virus fue esparcido a través de Newsgroups, una especie de foro con una interfaz similar a la de las primeras versiones de Outlook. Haciéndose pasar por un juego de boxeo, bajo los nombres fan.exe, boxing.exe o nuestros.exe. Previo al lanzamiento de Apex Legends Mobile, en el año 2019, comenzaron a circular varias aplicaciones, que prometían tratarse de una versión para celulares Android del popular Battle Royale. El caso es bastante curioso, porque este no parece haber sido el trabajo de un único individuo o grupo relacionado, ya que surgieron distintas APKs, cada una con un malware diferente. Algunas, tras ser instaladas, descargaban aplicaciones indeseadas, y a la hora de querer probar el juego, decían no ser compatibles con el dispositivo. Otras, al ejecutarlas, pedían entrar a una página web de descarga de aplicaciones, repleta de publicidades, con el fin de, entre comillas, verificar la instalación. De acuerdo a Lucas Stefanko, la página de descargas de uno de estos troyanos, llegó a obtener alrededor de 100.000 visitas. Emailworm.win32.coconaut, o también conocido como Coconaut, se trata de un gusano informático, que obliga al usuario a jugar a una versión para PC de un popular juego de feria, con el objetivo de que sus archivos no sean infectados. El jugador debe arrojarle cocos a la cabeza del hacker belga, Frans de Baere, y al experto en seguridad informática de la compañía inglesa Sophos, Graham Cluley. Para que la menor cantidad de archivos sean infectados, el jugador debe intentar golpearlos la mayor cantidad de veces posible. Coconaut es uno de los virus que la hacker belga, Gigabyte, creó durante la disputa que mantuvo con Graham Cluley. Debido a que este había dicho que los creadores de virus eran muchachos adolescentes que carecían de habilidades sociales. El modo en el que este virus infectaba a los dispositivos, era a través de un email, con el mensaje, este juego me hace sentir como si estuviera de vacaciones. Además, el mismo contenía un archivo adjunto bajo el nombre de coconaut.exe. Este virus, solo podía afectar a computadoras que tuvieran instalado NetFramework, debido a que necesitaba del archivo mscore.dll para funcionar. Cuando el juego es ejecutado, en segundo plano, se crearán temporalmente dos archivos en la raíz del disco C, llamados coconaut.exe y mei.bbs. Este último archivo, se encargará de esparcir el virus a todos los contactos guardados en el directorio de Windows. En el juego, el jugador tiene un total de 3 intentos para golpear a De Baere y Cluley. El golpear a Cluley valdrá 2 puntos, mientras que el golpear a De Baere tan solo 1. Una vez terminado el juego, una caja de texto aparecerá mostrando la puntuación del jugador, y cuántos archivos fueron infectados. La cantidad de archivos afectados dependerá del número de puntos perdidos, de un máximo de 6. Cuando un archivo es infectado, el virus se encarga de copiarlo al directorio desde donde el virus fue ejecutado, y pasará a nombrarlo hostcopy.exe. Luego sobreescribirá el archivo original por este. A modo de autoprotección, el virus solo afectará a archivos que tengan un mayor tamaño que él mismo. Cuando uno de los archivos infectados es ejecutado, Coconaut obligará al usuario a jugar el juego una vez más. Legion, se trata de un gusano creado en Visual Basic, en el 2002, el cual afectaba a los sistemas operativos de Windows 95, 98 y 2000. El mismo se esparcía, a través de un correo electrónico y de la red de descargas P2P, Caza. En caso del mail, este vendría con un archivo adjunto bajo el nombre de Legion.bds, y un mensaje que decía, ¿ya jugaste el juego Legion? Si no, aquí te lo doy, chécalo ya y me dices qué tal. Una vez ejecutado el archivo adjunto, el gusano se copiaría en la raíz del disco C, en la carpeta de Windows y en la papelera de reciclaje. Además, reenviaría el mail hasta un total de 8000 contactos del directorio de Outlook. En caso de encontrarse Caza instalado en la computadora infectada, se agregaría el virus a la lista de archivos compartidos, bajo los nombres de Warcraft.exe, Starcraft.exe, Legion.exe, entre otros. De todos modos, el .exe no era la extensión real de estos archivos, sino que era BDS, y el exe simplemente ocultaba el hecho de que en realidad, el archivo era un script de Visual Basic. El virus realizaba varios cambios en el registro de Windows, como modificar el nombre de usuario, la organización, y el nombre de la versión de Windows instalada, entre otras. También era capaz de borrar algunos antivirus, cuando estos eran ejecutados, y cambiaría la página de inicio por legion.com.
Una vez que el gusano se ejecutara un total de 30 veces, se mostraría un mensaje que solo daba la opción de aceptar, lo que causaba que se sobreescribiera un archivo presente en la raíz del disco C, el cual, al reiniciar la computadora, se encargaría de formatear el disco. Algo similar ocurría si el día del sistema era martes, ya que el virus desplegaría un mensaje similar al anterior y procedería a borrar todos los archivos del disco C. Ransomware, se trata de un ransomware, creado por el programador coreano, Kang Jun-heo, en el 2017, como una broma para el fandom de Touhou Project. Al iniciarlo, ransomware escanea y cifra todos los archivos en la computadora que terminan en ciertas extensiones, y las cambia por ransomware. Luego, abrirá una ventana de advertencia, en la que se puede ver al personaje de Touhou, Minamitsu Murasa. En orden de conseguir una clave para rescatar los archivos secuestrados, se debe jugar a Touhou Seirensen and the Fine Fantastic Object, el 11º juego oficial de la saga Touhou, y conseguir 200 millones de puntos, en la máxima dificultad. Pero, el ransomware no incluye el título, por lo que dependerá del usuario obtener el juego. Mientras Geo lo probaba, accidentalmente terminaría con sus archivos eliminados, y descubriría que los 200 millones de puntos era una cifra imposible de conseguir, por lo que se disculparía, y crearía un programa que cambiaba la puntuación del juego, a la pedida por ransomware. Kithy, es un gusano informático, que obliga a jugar a un juego de preguntas y respuestas, en orden de no infectar los archivos de la computadora. Al igual que el ya mencionado Coconaut, Kithy también se creó durante la disputa que la hacker belga, Gigabyte, mantuvo con el experto en seguridad informática, Graham Cluley. La manera de esparcirse, era a través de un mail bajo el asunto, Feliz Navidad, que contenía un archivo adjunto, y un mensaje que decía lo siguiente: probablemente, vas a recibir demasiadas cartas electrónicas, en su lugar, aquí tienes un lindo protector de pantalla navideño. Cuando este archivo es descargado y ejecutado, Kithy se encarga de sobreescribir, si hay, todos los archivos con extensión RTX, una extensión utilizada para los ringtones, de la carpeta Mis documentos, por la canción Jingle Bells. Kithy entonces, se propagará por los archivos de la PC. Si el sistema operativo en el cual se ejecutó, se trata de Windows 95, 98 o MI, Kithy agrega su código a cualquier archivo con extensión exe que encuentre, a excepción de Explorer.exe y Soundman.exe. Además, enviará el mismo mail recibido, hasta un total de 666 contactos. Al ejecutar cualquiera de los archivos infectados, una ventana se abrirá, advirtiéndonos que nuestra PC está infectada con un virus, que para erradicarlo y recuperar nuestros archivos, deberemos responder 10 preguntas de manera correcta. Las cuales, se relacionan con la propia Gigabyte, datos sobre informática, e incluso, respecto a Graham Cluley. Cada vez que una pregunta es contestada correctamente, el cuestionario proseguirá. Tras ser respondidas todas las preguntas, se nos mostraría la dirección de un sitio web, actualmente eliminado, en el cual se encontraba un mapa, que señalaba una zona en particular, donde se ubicaría un paquete con las instrucciones, de cómo eliminar el virus. En septiembre del 2022, en el subreddit de juegos piratas, un usuario bajo el nombre de Laebarde, explicaría haber encontrado, en el famoso launcher de Minecraft, T-Launcher, un malware, encargado de robar información a los usuarios. En la ruta de instalación, dentro de AppData, se alojarían dos archivos llamados Jabau y SkinKTL, que, en caso de escanearlos con un antivirus, una vez instalado el launcher, el mismo, no detectaría nada raro. Pero, curiosamente, luego de un tiempo, estos archivos comenzarían a eliminarse, y volver a crearse. En este caso, solo si está activada la protección en tiempo real, es que será posible que un antivirus detecte que se trataba de un spyware. Para diciembre de 2022, la noticia se popularizaría tanto en redes sociales, como en YouTube. A causa de esto, la empresa detrás de T-Launcher, publicaría en su web, un comunicado, donde negaba estas acusaciones, y culpaba a quienes compartían esta información, de estar asustando a las personas, y, en el caso de los youtubers, de estar aprovechando el caso, para conseguir más visitas. Dicho esto, no puedo evitar mencionar, que detrás de T-Launcher, se encuentra más de un escándalo, por lo tanto, aunque la empresa diga haber comprobado con 70 antivirus que su producto es seguro, recomendaría, evitarlo.
The Duck se trata de un peligroso troyano para Windows, creado por Jack Bin Had. Cuando The Duck es ejecutado, se abrirá una ventana sin bordes, en la que aparecerá un pato. El objetivo es cliquear en él, para así, matarlo y conseguir puntos. Cada vez que lo matemos, se moverá aleatoriamente a un punto diferente de la ventana. En la parte superior del mismo se encuentra un botón que dice Exit, y, al presionarlo, aparecerá un mensaje dejado por el autor del virus, que agradece por haberlo jugado. Al momento de abrir el juego, el virus intentará borrar varias carpetas y archivos importantes para el sistema, como la carpeta System, dentro de la carpeta de Windows, el archivo winsock.dll, win.com, entre otros. Debido a la forma en la que trabaja el virus, el mismo no tiene efecto en los sistemas de Windows NT. Por otro lado, en el caso de Windows 95 y 98, al borrar archivos importantes para la ejecución del sistema, una vez apagada la PC, el mismo no iniciará, obligando a reinstalarlo. En el año 2007, un famoso usuario de la escena de PSP, Dark Alex, cansado que ciertas páginas web editaran los créditos de sus firmwares, para agregarse a ellos como parte de los colaboradores, añadió al código de sus siguientes lanzamientos, una variable que, en caso de detectar que se había realizado alguna modificación en el firmware, dejaría a la consola completamente inservible. Por ende, cualquier usuario que descargara los firmware de Dark Alex, de una de estas páginas que lo habían modificado, al intentar instalarlo, convertiría a su consola, en un pisapapeles de unos $200. A mediados de junio de 2007, se publicaría en YouTube, un video de tan solo 49 segundos, bajo el nombre de Grand Theft Auto Hood Life. En él, se mostraba una serie de imágenes de un fangame, inspirado en la popular saga de Rockstar, y al final se brindaba un link para descargar dicho fangame. A su vez, el video, junto al link de descarga del juego, sería compartido en un blog, y en GTA Forums, en una publicación bajo el nombre de Echa un vistazo al nuevo juego de GTA que acabo de hacer. Aunque los primeros mensajes lo felicitaban por su trabajo, 3 semanas después, un usuario denunciaría el post, alegando que el juego no era más que un virus, y estaba en lo cierto. En caso de haberlo descargado e instalado, tras abrirlo, aparecería una ventana de Game Maker, y el título comenzaría a cargar. De todos modos, antes de terminar se mostraría un mensaje, típico de cuando un juego de Game Maker no puede ser ejecutado, que recomienda reiniciar la PC, con una resolución de pantalla menor, debido a un error con la placa de video. Una vez hecho esto, tan pronto como el sistema operativo iniciara, la computadora se apagaría automáticamente. De acuerdo a un informe realizado por la página web Spyware Guide, antes de que se apagara la PC, se debía mostrar una ventana, con el mensaje, Virus GTA, estás infectado. Algo que, por un error de programación, no ocurría. Gracias al mismo artículo, se sabe que para el 2 de julio, el juego había sido descargado 54 veces. Para bien o para mal, tanto el video, como el virus se encuentran perdidos. Aunque en ninguna de las publicaciones que advierten sobre el caso, se dice el nombre del canal, posiblemente, por las fotos del instalador sea, o 222.333. Además, se sabe que había subido 2 videos previos, uno explicando cómo crear un virus, y otro, hablando de su experiencia con uno. El 15 de noviembre de 2001, Cool Kids publicaría un port de los 2 primeros juegos de la saga Atelier, bajo el título de Atelier Mary Jelly, para Dreamcast, que incluía dentro suyo, un muy devastador virus para las computadoras con Windows 95, 98, NT y 2000. Los discos del juego incluían protectores de pantalla para ser usados en una computadora, los cuales se encontraban infectados con un virus, conocido como Keith. Claramente, esto no fue algo realizado a propósito, y, posiblemente, llegó a los discos, porque las computadoras utilizadas para crear las versiones finales, estaban infectadas con él. En caso de abrir el protector de pantalla, el mismo podría ser usado sin problema, y el usuario no detectaría nada raro, hasta su activación, el 25 de diciembre. Ese día, Chris se encarga de borrar todos los archivos del disco duro, de medios extraíbles, y de las unidades compartidas a través de la red. Además, eliminará la información guardada en la BIOS de la computadora, dejando inservible la placa madre. 5 días después del lanzamiento, el 20 de noviembre, Cool Kids alertaría a los jugadores de este hecho.
Además de pedir perdón por tal descuido, brindaría algunas herramientas para lidiar con esta amenaza, aparte de ofrecer el salvapantallas, libre del virus, para ser descargado en su web, y aceptar cambiar las copias pertenecientes al primer lote, por unas nuevas, sin la presencia de Chris. En febrero de 2022, Checkpoint Research, investigadores de la empresa Checkpoint Software, encargados de proveer programas dedicados a la ciberseguridad, anunciaron haber descubierto un nuevo malware, que era distribuido a través de la tienda oficial de Microsoft, y que, para el 24 de ese mes, había infectado a más de 5.000 usuarios. Aunque los atacantes ya habían sido descubiertos por la empresa a finales de 2018, con un modus operandi similar, escondiéndose en esa ocasión en la tienda oficial de Microsoft, como un álbum de Google Fotos, que afirmaba haber sido publicado por la propia Google. Actualmente, el foco parece haber cambiado, y ahora, copias de juegos populares para niños, como Temple Run y Subway Surfer son usados por este grupo, con un nuevo malware, al que Checkpoint Research ha bautizado como ElectronBot. Una vez descargado e iniciado uno de estos títulos, el mismo abrirá una puerta trasera en la computadora, que conectará con un servidor, desde el cual, para evitar la detección del troyano, se encargará de enviar la mayor parte del código que lo controlará. Es entonces, que un bot iniciará con su accionar, el cual, consiste en promover determinados sitios, para que aparezcan destacados en los motores de búsqueda. Conectarse a sitios de anuncios, en los que se obtienen ganancias en base a la tasa de clics, y tomar el control de cuentas de Facebook, Google y SoundCloud, para comentar y dar me gustas. Como las instrucciones para el malware cambian en cada arranque, los atacantes pueden modificar el código, y alterar el comportamiento de los bots, a uno más peligroso. Pudiendo lanzar un nuevo malware como un ransomware, sin el conocimiento de la víctima. Estos juegos han sido publicados por al menos 5 supuestas desarrolladoras, bajo los nombres que aparecen en pantalla. En el año 2010, en el extinto foro PS3 Hack y PSX Scene, ambos dedicados a la escena de homebrew para la consola de Sony, un usuario bajo el nombre de T-Mice, un conocido grupo dentro de la comunidad, presentaría un emulador de PSP para la PlayStation 3. En los posts, se decía que el emulador era capaz de ser ejecutado en casi cualquier consola con firmware no oficial, y que era compatible con todo el catálogo de la portátil, presentando solo algunos errores en determinados títulos. De todos modos, una vez iniciado, el supuesto emulador se encargaría de volver inservible a la consola. Si bien, algunas soluciones fueron compartidas, en los diferentes portales, donde se discutió del tema, no resultaron funcionales, para todos los usuarios afectados. En 2021, el equipo de Fortinet, una empresa dedicada a la creación de software, dispositivos y servicios de ciberseguridad, descubriría el accionar de un hacker de origen japonés, que distribuía un archivo, que prometía contener una lista de cuentas y sus contraseñas de Minecraft, pero en realidad, se trataba de un ejecutable, que contenía una variante del ransomware, Chaos. Aunque su modo de distribución es desconocido, lo más probable es que se compartía a través de sitios japoneses relacionados con el juego. Una vez ejecutado, se buscarían todos los archivos con un peso menor a 2 MB, para ser cifrados. Mientras que los que tuvieran un peso superior a este, se volverían completamente inutilizables. Finalizado el ataque, se abriría un archivo de texto, que demandaría un rescate en bitcoins, o en tarjetas prepagas, por un valor de 2.000 yenes, el equivalente a aproximadamente $14 actuales. La nota dejaba en claro que el atacante solo estaba disponible los sábados, y se disculpaba por cualquier inconveniente causado. El fondo de pantalla también cambiaría a una imagen, con este mensaje. Aún pagando el rescate, todos los archivos con un peso mayor a 2 MB se habrían perdido, y serían imposibles de recobrarlos, ya que la opción de recuperación de Windows era desactivada por el propio virus. Se puede decir que afortunadamente para nosotros, este ransomware solo tenía como objetivo a los jugadores japoneses. En abril de 2018, el equipo de investigación del antivirus Avast dio a conocer que habían hallado, por lo menos, dentro de 3 skins para Minecraft, scripts maliciosos. Dichas skins fueron compartidas en varios sitios de descarga de este tipo de contenido para el juego, y, aún más preocupante, estas imágenes lograron ser alojadas en los servidores oficiales de Mojang.
Aunque el equipo de Avast resaltó que el código malicioso había sido tomado directamente de un tutorial, y que por ende, los responsables no eran ciberdelincuentes profesionales, eso no significaba que no fuera peligroso. Pues el malware estaba diseñado para formatear el disco duro. Aparte de esto, entre los 50.000 usuarios afectados, algunos llegaron a recibir en su cuenta de Minecraft mensajes amenazándolos y burlándose de ellos. Por suerte, Mojang se haría cargo de solucionar esta vulnerabilidad. El 6 de octubre del año 2005, aparecería el primer troyano para PSP, y, el primero de la serie Crash Me. Conocido como Trojan, PSP Brick, este tenía como objetivo volver inservible a la portátil de Sony, tras eliminar archivos importantes del sistema. El mismo se esparcía haciéndose pasar por una aplicación para bajar el firmware de la consola, de 2.0 a 1.50, algo necesario en esa época, para correr juegos y aplicaciones no oficiales. Una vez instalado este falso downgrader, la consola se reiniciaría, y al intentar abrir cualquier aplicación, se congelaría. Inspirado en esto, un usuario conocido como Dark Fader, crearía el 8 de octubre de ese mismo año, una versión para Nintendo DS, llamada Trojan DS Brick B. En este caso, el archivo se esparció a través de un link, en salas de chat IRC. El programa se hacía pasar por una inofensiva galería de imágenes hentai. Pero, mientras las fotos eran mostradas, los primeros 64 kilobytes del firmware de la consola, se sobrescribirían con datos basura, haciendo imposible volver a encender la consola. A menos, que se hubiera instalado FlashMe, el cual, funciona como un sustituto del firmware original de la 10. Tan solo un día después, Dark Fader volvería a publicar en múltiples canales IRC, y foros, un nuevo troyano llamado, Trojan 10, Brick A. Esta vez, se hacía pasar por una aplicación capaz de parchear cualquier ROM descargada de internet, permitiendo correrla en la consola. De todos modos, hacía lo mismo que el anterior troyano, pero se le añadía la particularidad, de que al intentar prender la consola, se mostraría la imagen de una pared de ladrillos. En diciembre de 2005, Dark Fader se disculparía por sus acciones en su página web, y brindaría algunas herramientas, con las cuales, podían ser arregladas las consolas afectadas por su creación. En 2020, tan pronto se lanzó el popular RPG multijugador chino, Genshin Impact, varios usuarios, criticaron el accionar del software antitrampas, con el que venía incluido. Pues, este programa, accedía al kernel de la computadora, esto, daba como resultado, el poder ejecutarse, aun cuando el título estuviera cerrado, o, directamente cuando fuera desinstalado del equipo. Aunque los creadores del juego, rápidamente calmaron la polémica, haciendo que este programa, solo funcionara cuando Genshin Impact se encontrara en ejecución, esto no le quitó completamente el acceso, a los privilegios que ya poseía. A finales de junio de 2022, la empresa de ciberseguridad, Trend Micro, descubrió que usuarios malintencionados, utilizando el código de este programa antitrampas, estaban infectando las computadoras de los usuarios con ransomware. Valiéndose de una serie de vulnerabilidades, del driver incluido en este software, firmado como MHY Pro 2.6, se logró modificarlo, para así, tener acceso a sus privilegios, lo que se traduce, en control total sobre un equipo para el atacante. El problema resulta bastante grave, pues, no es necesario tener instalado Genshin Impact, ya que se trata de un driver independiente al juego. Lo más preocupante, es que al contar con una firma virtual, que lo valida como un driver aprobado por Microsoft, podría ser instalado junto a la copia de un juego o programa descargado de internet, sin levantar sospechas. Por su parte, el equipo detrás de Genshin Impact, informó que para salvaguardar la seguridad de los jugadores, ya estaban trabajando en este caso. Pero hasta la fecha de salida de este video, no han publicado ningún nuevo comunicado. El 11 de diciembre de 2020, días antes de la desastrosa salida de Cyberpunk 2077, aparecería en YouTube y redes sociales, promoción para una página idéntica a la Play Store, desde donde se prometía descargar una aplicación bajo el nombre de Cyberpunk 2077 Mobile, que decía tratarse de una versión móvil del tan esperado juego, que incluso mostraba haber sido desarrollada por la propia CD Projekt Red.
De todos modos, como sería denunciado a través de Twitter, por Tatiana Shishkova, una especialista de seguridad de Kaspersky, compañía dedicada a la ciberseguridad, esto no era más que una farsa. Una vez descargada la aplicación e iniciada, se le pediría al usuario permiso para acceder a los archivos del dispositivo. Concedido, aparecería un mensaje diciendo que los datos del móvil fueron secuestrados, y en caso de no pagar $500 en Bitcoin, en las próximas 10 horas, toda la información se perdería para siempre. Aunque según el equipo de Kaspersky, esto es irrelevante, dado que el ransomware no está programado para eliminar nada después de dicho tiempo. Realizado el pago, se debía enviar un comprobante a modo de prueba, a un determinado correo electrónico. También se advertía que en caso de borrar la aplicación, se perderían todos los archivos. Tatiana explicaría que el ransomware usaba una misma clave para cifrar y descifrar los datos, que se encontraba codificada dentro del propio archivo, que fue la misma en todas las muestras examinadas. El mismo grupo lanzaría una versión más peligrosa para Windows, que pedía por el rescate de los archivos del sistema, $1000, y cuya clave no se encontraba cifrada en la aplicación, sino que era generada aleatoriamente. Se sabe que para el 16 de diciembre, los estafadores ya habían recibido alrededor de $7500 en bitcoins. TeslaCrypt se trata de un ransomware que apareció en el año 2015. El cual tenía el objetivo de encriptar los datos de las partidas guardadas, perfiles de jugadores, mapas personalizados, así como archivos importantes para la ejecución de una gran variedad de juegos, para luego pedir un rescate monetario por ellos. La versión original del virus tenía la capacidad de buscar e infectar un total de 185 extensiones diferentes, relacionadas a 40 juegos, entre los que se incluían la saga de Call of Duty, League of Legends, Minecraft, Stalker, e incluso la tienda virtual Steam, y programas para la creación de juegos como RPG Maker y Unity, entre otros. Para obtener una clave que permitiría recuperar los archivos, la víctima debía pagar el equivalente a $500 en bitcoins, o $1000 si lo hacía a través de PayPal. El ransomware se esparcía valiéndose de una vulnerabilidad presente en Adobe Flash. En total, se crearon 3 versiones diferentes del mismo, que hacían más difícil el trabajo para quienes intentaban desencriptar los datos. Además de encriptar archivos de videojuegos, salieron otras variantes, que tenían como objetivo archivos de Word, PDFs, imágenes, entre otros. Finalmente, en mayo de 2016, los creadores de TeslaCrypt liberarían la clave maestra para desencriptar todos los archivos. Sackcase se trata de un troyano, el cual se hace pasar por un parche de hacks para las primeras versiones de Counter-Strike. El mismo fue creado en el año 2001 y fue codificado en el lenguaje C++. Una vez iniciado, se mostrará un mensaje diciendo: Counter-Strike cliente, modo Dios. Hazle creer al servidor que estás 99.999 unidades arriba de donde realmente estás, para que no puedas ser eliminado. Debajo de esto, aparecería una opción para activar el hack. En caso de cliquear en ella, se desplegaría otro mensaje, advirtiéndonos que el parche fue iniciado. Aun si no seleccionáramos esta opción, el virus comenzaría a borrar todo el contenido de la unidad C, desde el momento que se ejecutó el supuesto hack. Luego de esto, el troyano crearía 2 archivos, que al ejecutarlos, abrirían otro mensaje en el que se podría leer: LOL, el formateo continúa, me hiciste enojar, ahora, enójate tú. Seguido de esto, se ejecutaría nuevamente el comando para eliminar el disco C. Finalmente el troyano abriría 2 ventanas más, en las que se podría leer: esto apesta, tu disco duro está siendo borrado mientras lees esto, adelante, ve cómo ocurre. De cliquear aceptar, otra ventana aparecería diciendo: supongo que podría darte una pista de cómo parar esto. Apaga el sistema lo antes posible para salvar lo que sea que quede de él. Diviértete reinstalando Windows. En caso de haber hecho esto en el primer intento de borrar el disco C, el proceso de eliminación del mismo podría volver a reanudarse, tras volver a prender el equipo. Bueno, y así terminamos el último video del año. Espero haberlos divertido con mi contenido durante este 2022. Muchas gracias a todos los usuarios que donaron en Patreon y que apoyaron al canal como miembros.
Asimismo muchas gracias a Silence, a Mr. High Quality, y a Derker, que compusieron las versiones de los temas finales que escucharon a lo largo de este 2022. Les deseo un feliz fin de año, nos vemos en el 2023, con más videos.